Bueno, para adentrarnos en este interrogante, no estoy sola, estoy con Rodrigo Pérez de Arce, quien es abogado y magíster en sociología, profesor universitario e investigador asociado a Faro UDD. ¿Cómo está, Rodrigo? Mm, Elecciones. Qué bueno que estás acá. Y entonces tengo la pregunta que titula nuestro video. ¿Es la campaña de Kast débil y sin plan? ¿Cómo la has A ver, visto? depende, estoy como el candidato. Está de moda, está de moda el Uno, depende. sí, sí, depende contra qué la contrastemos, ¿verdad? Obviamente, si miramos quiénes pasaron a segunda vuelta y quién tiene la primera opción de ganar, José Antonio Cast ha hecho una campaña suficiente para llegar en el primer lugar al balotaje, ¿verdad? Ahora, la pregunta que a mí me surge es si después de 3 campañas presidenciales, después de que este escenario de pasar a segunda vuelta era absolutamente previsible, José Antonio Cast está haciendo la mejor campaña posible o simplemente está administrando lo que tiene. Y creo que es una gran duda, no tanto por la campaña, a mi juicio es muy difícil que se rompa la tendencia a favor de José Antonio Cast, pero a mí me levanta dudas respecto de un eventual gobierno, de cómo va a estructurar su equipo, de cuáles van a ser los énfasis, las prioridades, sabiendo lo complicado que es gobernar Chile y que gente tremendamente talentosa ha sufrido bastante, al menos en los últimos 3 mandatos, me refiero a Bachelet, Piñera, a Boric. ¿Y es Kast un liderazgo débil? Eh, Como en un sentido referente no. de la oposición, como Sí. referente de la A ver, derecha. creo que como referente de la oposición es un muy buen liderazgo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que es capaz de instalar temas, es capaz de patear el avispero. En esto, además, en el último tiempo ha tenido la ayuda del presidente Boric, que lo dejó como el principal referente de la oposición, ¿verdad? Criticándolo en sus cuentas, o sea, en su cadena nacional, y eso creo que le pone como un foco encima. Pero la pregunta para José Antonio Cast no es ahora si es el mejor líder de la oposición, es en qué lugar está para ser presidente de Chile. Porque es muy probable, si todo se cumple según lo que nos dicen los números, que sea el presidente de Chile, que sea elegido presidente de Chile el domingo y que el 11 de marzo sea investido con la banda presidencial, ¿verdad? Y ahí yo tengo más dudas. ¿Por qué? Porque el tipo de liderazgo que ejerce José Antonio Cast parece que es bueno para ser oposición, para hacer campaña, pero más bien débil para administrar el poder, que fue un poco lo que le pasó cuando tuvieron la mayoría incontrastable en el Consejo Constitucional. Y también entendiendo que una vez que uno asume el poder, comienza a perderlo. Exactamente, o sea, no se me ocurre un escenario más favorable para José Antonio Cast que ahora. O sea, está con las encuestas a su favor, con Chile Vamos que se plegó rapidísimo a su campaña, sin mucho ruido interno a nivel como de disciplina. Obviamente hay ruido, lo podemos hablar más adelante, por otros motivos, ¿verdad? Pero está con todo el viento a su favor y sin embargo veo que han tropezado en cosas relevantes, que no han mostrado toda la fuerza que han podido mostrar en el sentido de una campaña con propuesta, una campaña que está empujando el carro. Eso lamentablemente no lo he visto y insisto, para mí la pregunta principal es cómo van a gobernar, con qué energía van a gobernar, cómo van a ordenar el naipe cuando las cosas empiecen a ir un poco peor, ¿verdad? Esto es como cuando tú compras un auto nuevo. El auto vale, no sé, 10, lo sacas de la tienda y al tiro inmediatamente vale, no sé, un 20% menos. Y eso es lo que va a pasar con José Pedro Cast y va a pasar con una miel que va a ser muy breve, que va a ser muy difícil y por la cual le van a estar pidiendo resultados rápidos en promesas importantes que hizo en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de crecimiento económico, que son cosas difíciles de hacer avanzar y muchas veces puede ser que esté chocando el propio Cast con las expectativas que sembró él mismo durante este año y durante la campaña. ¿Cuánto daño le pueden hacer los debates acaso? Hoy día es el último debate, lo hemos visto mal en los debates, no son su fortaleza. ¿Cuánto daño le puede hacer este último debate si es que no soluciona la falencia del debate anterior?
Sí, a ver, el debate radial de Archie fue bastante débil. A mí me llamó la atención justamente porque era muy previsible lo que iba a hacer Janet Jara, ¿verdad? Que era estar picaneándolo, provocando el error, apuntándolo por flancos que eran más bien previsibles. A mí no me sorprendió Janet Jara de ninguna manera. Ahora, claro, los ganadores, y esto le pasó a Bachelet, no sé si se acuerdan la campaña, la segunda campaña que ella gana cuando hace este paso, cuando estaba presentando a su equipo, los ganadores tienden a evitar exponerse, porque la exposición te puede costar muy cara. ¿Cuál es el punto que a mí creo que tendrían que tener en vista? Es que a Cast no le alcanza simplemente con volver a sus temas hoy día. Es probable que a Janet Jara tampoco le alcance con su estrategia, ¿verdad? No, que en el fondo no logre remontar esta gran diferencia de intención de voto que tiene. Pero me llama la atención que en el fondo, para temas muy relevantes donde se supone que Republicanos tiene la sartén por el mango, no puedan pasar del eslogan general. Rodrigo, y vamos un poco a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Muchos ha dicho de que está casi una elección perdida, pero lo cierto es que Janet Jara ha logrado construir un liderazgo que supera incluso al Partido Comunista. ¿Cómo ves tú eso? Sí, a ver, ella logró armar una coalición que, si no me equivoco, en número de siglas es la más amplia que ha habido en Chile. Dicho eso, a pesar del número de siglas, eso no se tradujo en un número de votos muy potente, ¿verdad? De hecho, le va peor que a los partidos que ella representa. Entonces, al mismo tiempo tiene como piso el 38% de votos en la parlamentaria que obtuvieron sus partidos. Y ella tiene un problema un poco inverso al de José Antonio Castro. Tiene que salir a correr con la pendiente muy cuesta arriba, tiene que tomar riesgos muy importantes, con la mochila además de representar a un gobierno que está mal evaluado. Y aunque no lo estuviera, en general en el mundo las oposiciones la están llevando respecto de los gobiernos y lo que está ganando es la impugnación de lo que hay. Y además, en la partida de la propia Janet Jara, le costó mucho ordenar a su gente, ordenar a su propio partido. O sea, Daniel Jadwe y Lautaro Carmona la aportillaron la campaña el primer mes o los primeros 2 meses de una manera, a mi juicio, bien, bien desleal, ¿no? Y ahí, digamos, yo creo que a la mochila de ser ministra de este gobierno le pusieron la piedra de tener que remar dentro de su propio partido y no poder Pero eso, aprovechar, por lo tanto, ¿esa la no es una ventaja que victoria tenía. para Jara? ¿Haberse sobrepuesto a esa situación? Sí, en un sentido sí, pero la energía que pierdes en sobreponerte a esa situación es muy grande. Lo ejemplifico con otra candidata que también la pasó mal con esto. Cuando tú estás hablando más de los integrantes del comando y las discusiones que hay dentro del comando, como le pasó a Evelyn Matei, que hablábamos que asumió este jefe o que trajeron a tal o cual publicista o que el eslogan iba a ser este, que el relato, que el video, la verdad es que se desvía la atención de los temas fundamentales y de donde ella puede ser, digamos, más fuerte, ¿verdad? Entonces creo que ese primer mes o ese primer mes y medio, 2 meses, le, le, le hicieron todavía más difícil algo que por el lugar de donde venía, que era ser representante de un gobierno, de la cual sería continuidad, por signo político, porque representa los mismos partidos, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. ¿Y cómo la has visto en este último debate? ¿Y cómo espera que esté también en este debate? No, a ver, salió a jugar el partido, es bien interesante, al menos en el debate de la Archi, ¿cierto? Y apunta a José Antonio Cast y fuerza su error, o al menos deja en evidencia que hay una cierta debilidad de un candidato que en teoría no duda, ¿verdad? Un candidato que es súper sólido, solvente, las respuestas que da las da sabiendo, en fin, y logra ponerlo en aprietos. Sin embargo, a mí me surge la duda respecto de cuánto te da esta estrategia, es decir, hasta dónde el presionar a José Antonio Cast te sirve, pensando que hoy yo creo que
algún resguardo debe haber tomado José Antonio Kast para evitar que el debate sea tan malo como fue el de la semana pasada, y sabiendo o preguntándose si hasta dónde esta como el forzar el error se transforma en poner la atención sobre ella y transformarse en un voto favorable a Jara y no solamente uno contra Kast, que esto es un dato interesante y me parece además muy importante, que es que a José Antonio Kast le va muchísimo mejor que a Janet Jara, no en los votantes obligados, o sea, perdón, no en los votantes habituales, sino en los obligados, es decir, aquellos que no ven los debates, aquellos que no están en redes sociales consumiendo política, que no están viendo programas como este, que no están escuchando la radio. Entonces ahí yo creo que la inercia de alguna manera favorece a José Antonio Kast. ¿Cuál es un buen escenario para Janet Jara y un mal escenario para Janet Jara en la elección de este domingo? A ver, obviamente el mejor escenario es ganar. Eso obviamente Pero diferencia para de ellos. voto, Ahora, ya que se está pero hablando tanto. diferencia de ellos, claro. Claro, a ver, yo diría que el piso para ella es el 38%, que es lo que obtuvo la lista parlamentaria, es lo que sacó el apruebo en el plebiscito constitucional de 2022. Porque ese es un piso, ¿verdad? Ahora, sigue siendo 62-38, una diferencia muy grande como piso. La pregunta es hasta dónde se acerca al 50%. Mientras más cerca del 50% esté, obvio que es mejor para ella. Y la gran pregunta es qué hace con esos votos. Y por eso lo que decía el Partido Comunista no es solamente para decir como, oh, qué mala es Janet Jara, qué pésima candidata, sino porque creo ella podría instalarse como un referente central para la rearticulación de las izquierdas ampliamente consideradas, pensando en estos tres polos, el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero si le va muy mal, es decir, si queda muy cerca de ese 38, o si le va peor que ese 38, no creo que sea el caso, puede ser que esa aspiración no sea posible de cumplir y que tanto, no sé, Gabriel Boric como Tomás Bodanovich ocupen ese espacio central en la rearticulación de las izquierdas. Mucho también se hablaba de los 20 puntos que podría tener de diferencia José Antonio Kast con Janet Jara. ¿Tú lo ves posible, 20 puntos? La última vez que aposté a una diferencia y que salió publicada, todavía me sigo comiendo el bullying de mi amigo. Ahora, es eventualmente posible, en este caso 60-40, ¿verdad? Que es el peor escenario para Janet Jara. Pero 15 puntos sigue siendo una barbaridad y 10 puntos eventualmente también, con voto obligatorio, también en número de votos pueden ser muchísimos votos, ¿verdad? Entonces me fijaría, dado que va a participar mucha gente, me fijaría en dos variables, esa distancia en número absoluto, no solo en porcentaje, es decir, cuántas personas prefirieron a uno por sobre otro, junto al número de nulos, ¿verdad? Que es otra de las grandes incógnitas que tenemos respecto a lo que va a pasar el domingo. Y claro, una diferencia de 20 puntos yo creo que es derechamente desastrosa. Una diferencia de 15 es muy dura de procesar. Una diferencia de 10 te deja un poquito mejor parado para lo que viene, para articularte en el Congreso, para articularte a nivel ciudadano, para ejercer la oposición en caso de que, o de líder de la oposición en caso de que Janet Jara aspire a ocupar ese espacio, que es una incógnita, porque no sabemos, Janet Jara está concentrada en ser candidata presidencial, ¿no? ¿Kast tiene ganada la elección? A ver, porque eso es como el clima. Sí, sí. Pablo Longueira decía que uno sabe cuando en la interna se sabe cuándo gana o pierde, y dice que los ánimos al interior de la derecha está como que se gana. ¿Está ganada totalmente la elección? Salvo que pase algo muy fuera de lo común, como el efecto Atocha, ¿no es cierto? Un evento imprevisible, cuyas consecuencias sean tremendas, yo creo que sí, porque nada de lo que ha acontecido en estas últimas semanas ha roto la inercia. Claro, si hoy día José Antonio Kast comete un error muy grave, o se queda en blanco en una pregunta relevante, o Janet Jara logra evidenciar, o alguno de los periodistas logra evidenciar una contradicción, puede ser que eso suceda, pero
las distancias que estamos manejando son súper considerables. Entonces, yo estaría sorprendido si es que Janet Jara gana el domingo. ¿Y el factor mesa no influye en nada a esta altura? Lo vimos más o menos errático con esa respuesta. Debería, en los paneles de análisis del domingo se habló harto de esto, que decían que debería salir hoy día pidiendo perdón, inmediatamente rectificando esas declaraciones que él dio. ¿Debería hacer eso? ¿Cuánto pesa entonces lo que dijo el diputado Mesa? Yo creo que influyen muchísimo en al menos un sentido que es crear un clima de desorden. ¿Verdad? La elección hasta ahora habían sido todos muy ordenados, habían seguido como la pauta, habían logrado sobreponerse a esta acusación sobre el diputado Araya de que había recibido un pago de 1.700.000 pesos de parte de un notario para que votara en cierta dirección una acusación constitucional. Y sin embargo, lo de Mesa como que rompe un poco ese esquema, ¿verdad? Porque es una declaración muy grave, es muy absurda y genera mucho ruido. Y la pregunta para José Antonio Cast es hasta dónde está dispuesto a sacrificar a Mesa con tal de asegurar la elección o de solidificar su posición en la elección, ¿verdad? Todos los políticos tienen que tomar decisiones súper difíciles. Al presidente Boric le tocó a finales de su primer año pedir la renuncia a su ministra de Justicia y a su jefe de gabinete por el tema de los indultos, ¿verdad? De la chambonada de la lista, que eran 11, que eran 13, que eran 12, en fin. Entonces todos los políticos tienen que estar dispuestos a desactivar esas polémicas y yo creo que José Antonio Cast por ahora ha sido más bien, ha sido débil en la manera en que ha enfrentado esto, porque tú, en alguna medida, dada la gravedad del error, tú tienes que pedir la cabeza de esa persona. Simbólicamente, por supuesto, pero tienes que pedir la cabeza. Y creo que la distancia todavía no se ha marcado. Entonces, hoy día tiene, o sea, la pregunta cae de cajón, ¿verdad? Cae de cajón y probablemente salga, si no de parte de algún periodista, de parte de la propia Janet Jara. Y si yo fuera José Antonio Cast, si yo tuviera que aconsejarlo a él, le diría, o sea, ¿qué es más importante? ¿Proteger al diputado Mesa o ganar la elección presidencial marcando una distancia? A raíz de lo que me ha dicho, ¿se podría decir que tal vez un eventual triunfo de José Antonio Cast tendría que ver más con el contexto social, epocal que le estaba tocando vivir y que un eventual triunfo de Janet Jara tendría que ver más con su liderazgo? ¿Se podría hacer esa diferenciación? Es difícil hacer esa diferenciación porque creo que en política parte de la ecuación y del arte de la política es saber entender los tiempos y proponer respecto de esos tiempos. O sea, Gabriel Boric, por ejemplo, logra hacerlo y entre primera y segunda vuelta hace un giro bien interesante, incluso estético, para abordar los temas que están en las inquietudes ciudadanas, ¿verdad? Y de hecho, a mí más que llegue la derecha a esta segunda vuelta, lo que me impresiona, y creo que habla bien del liderazgo de José Antonio Cast, digamos, articulando, es que le haya ganado a Evelyn Matei. Que Evelyn Matei hace un año, desde hace 2 años ya estaba liderando las encuestas, era como la candidata más fuerte, y sin embargo, con este trabajo más lento, más metódico, José Antonio Cast logra imponerse, ¿verdad? Y claro, si Janet Jara logra ganar, efectivamente sería algo titánico que digamos, es un poco para sacarse el sombrero porque la pista está muy pesada para ella en todo sentido, pero esta ecuación de contexto versus liderazgo creo que corre para los dos y es un poco artificial, en este caso al menos, disociarlos tan radicalmente. ¿Cómo sitúas el liderazgo de José Antonio Cast? Tú hablas harto de esto. ¿Desplazó aquí a la derecha tradicional? ¿Qué tan extremo es en su discurso? ¿Es extrema derecha? ¿Cómo lo catalogarías? Aquí hay que situarlo si uno lo sitúa en el espectro actual de la derecha chilena, no es el más extremo. Está Johannes Kaiser y de hecho le hizo un gran favor Johannes Kaiser al ocupar ese flanco con un estilo mucho más rupturista, ¿verdad? Y era algo que
era previsible que pasara porque José Antonio Cast, más allá de que es muy duro en sus posiciones, en su estilo es más bien moderado o institucional, para ponerle un nombre, ¿verdad? Es más bien fome, yo diría, un liderazgo aburrido, sin mucha chispa, mientras que Johannes Kaiser es disruptivo, es confrontacional, a un nivel mucho más llamativo que José Antonio Cast. Dicho eso, sí es parte de una constelación de liderazgos, para poner, o una red de liderazgos que al menos hay que mirar con luz amarilla, ¿verdad? Cast no es Milei, no es Bolsonaro, no es Trump, no es Abascal ni es Orbán de un día, pero sí comparte con ellos, ¿verdad? Y a mí, ¿qué me preocupa? Que digamos, los republicanos se entusiasmen demasiado con el resultado del domingo, porque si gana, José Antonio Cast va a ser el presidente más votado de la historia de Chile, se entusiasmen demasiado y salgan a pelear la guerra cultural, que a mí me parece que es inconducente, que generaría mucho daño y que en el fondo dilapidaría muy rápidamente el espacio que ha construido José Antonio Cast y que sería malo para el país además. Yo creo que en Chile, digamos, tenemos un problema de tensión política que se contagia a lo social, que es muy, o que potencialmente puede ser muy dañino, o que se puede radicalizar a futuro, y eso creo que Republicano lo tiene que tener en mente y no embriagarse con el triunfo que pueden tener el domingo. Entonces, de hecho, si el que gana José Antonio Castro, yo preferiría que ganara con el margen más estrecho posible, porque eso obligaría a cierta prudencia, a no creer que tienes todo el respaldo social posible, que tienes que negociar, que tienes que buscar cuáles son los mínimos comunes y no simplemente echarle para adelante, poner turbo y llevarse a todo el mundo por delante, que creo que sería un error garrafal, no solo por José Antonio Cast y los republicanos, sino por el país. Se pueden llevar la pelota para la casa, entonces, como En se el dice. peor de los casos, o sea, a ver, si José Antonio Cast Como, se como mantiene, lo que sucedió en la convención número 2, que se llevaron la pelota para la casa. si Al José Antonio Cast consejo. se atiene al, claro, consejo, si José Antonio Cast se atiene al gobierno de emergencia, creo que puede salir airoso de ese problema, ¿ya? Porque el tema de seguridad, tema de crecimiento económico, empleo, etcétera, efectivamente son prioritarios y pueden lograr ciertos consensos relativamente transversales en el Congreso. Si en cambio decide salir a pelear la guerra cultural, creo que es un eventual desastre para él, y insisto, un desastre para Chile porque lo va a meter en una dinámica muy tóxica para la cual no tiene los votos, además en el Congreso no están los votos para eso, que se va a llenar de acusaciones constitucionales en contra de sus ministros, que no va a lograr poner la atención sobre los temas que son prioritarios, entonces yo sería, digamos, un gobierno que mientras más sobrio, mejor. Y si se emborrachan con los votos, les va a ir súper mal. Por último, Rodrigo, me gustaría preguntarte qué esperar entonces para este último debate. A ver, para José Antonio Cast, las expectativas están muy bajas. Entonces, creo que eso en algún sentido lo favorece. La base de comparación está a su favor porque me cuesta pensar que lo vaya a hacer peor que la semana pasada. Y va a salir, yo creo, a empatar el partido. O sea, no creo que vaya a salir a pelear nada muy importante, pero va a ser un debate muy complejo por la variedad de temas que van a tocar, por lo largo que va a ser, por el número de periodistas, por las interpelaciones cruzadas. Entonces, eso le va a dar oportunidades a Janet Jara para salir a enrostrarle cosas, a cobrarle cuentas, y la pregunta es si logra producir un punto de quiebre que yo creo que por más empeño que ella haya puesto, que digamos, el esfuerzo y poner la cara para estar ahí hay que reconocerlo, porque es muy difícil. Me cuesta ver que sea, digamos, este evento súper disruptivo que cambie, que dé vuelta los cerca de 800.000 votos de los que hablaba su comando, es decir, votantes de Cast,
que pasen a votar por Jara, necesita que sean 800.000. Yo no sé hasta dónde el debate puede producir ese efecto. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir este tiempo con nosotros, por analizar todo lo que se viene en esta semana tan importante de cara a la elección entonces del día domingo. Muchas gracias. Que esté bien, José, fue un gusto.